a un tema social, ¿verdad? Porque está el tema de la gente que vive por ahí cerca, ¿verdad? Están las personas que están en el entorno y hay que realizar un plan de acción social en base a eso. Los PASA son plan de acción socioambiental y los PGAS son plan de gestión ambiental y social. Se parecen mucho, pero cada uno tiene unos tintes diferentes, ¿verdad? Cuando hablamos de la obra en sí, estamos hablando de las ETACs, ¿verdad? Las especificaciones técnicas. Como su nombre lo dice, son especificaciones técnicas ambientales generales, o sea, son los lineamientos a seguir para lo que serían los procedimientos generales de mitigación ambiental y tiene mucho que ver con la parte de la ejecución, la supervisión y el control dentro de la obra. Ahí nosotros en las ETACs ponemos cada paso a hacer primeramente en base a la evaluación, realizamos los procedimientos, ¿verdad? Los planes y a partir de ahí se hace el plan de acción de gestión, dentro de la ejecución, la supervisión y el control posterior. Esa es, digamos, la línea que nosotros seguimos en obra. La parte del plan de acción social ya sería un plan de comunicación social, ¿verdad? De cómo se va a relacionar la obra con la gente del entorno, cómo va a reaccionar la gente cuando se hace una obra. Y también se habilita la atención de quejas, ¿verdad? Esto generalmente se hace a través de un profesional de acción social que suelen ser gente que son licenciados, ¿verdad? Licenciados en, si no me equivoco, eh, se me olvidó el nombre, pero es algo de social. Por ahí si alguien sabe, especialista social, algo así creo que se llama. Esos son los encargados de generar los Trabajo planes. social, ¿Cómo? trabajo social, Exacto, exacto. Licenciatura en trabajo social es el profesional que hace esta gestión. ¿Qué es lo que hace ese profesional? Primero, cuando se realiza el proyecto vial, esa persona tiene unas especificaciones que están dentro de la ETACS, ¿verdad? La ETACS son lo que manda cómo hacer cada informe y cada plan. Y esa persona es el que hace el plan de acción social que relaciona todo lo que es la obra con la gente, ¿verdad? Básicamente. Esa persona genera un plan de cómo va a ir a informar a la gente que se va a hacer ahí una ruta, se reúne con las comunidades que ellos tienen eh, ¿cómo se diría? Sus reuniones comunales, ¿verdad? En donde ellos ahí hablan y les comenta qué se va a hacer, cómo se va a intervenir, etcétera. Y se encarga entonces, en base a eso, de ver un plan de mitigación social, vamos a decir. Elabora entonces el manual de convivencia y el cronograma de aplicación de ese manual. Es muy interesante, ¿verdad? Ese entonces sería una pata de, de los planes de mitigación socioambiental, ¿verdad? Siempre que hablamos de planes de mitigación, abarca lo social y ambiental. Después tenemos plan de acción social socioambiental, que sería la interrupción del servicio, por ejemplo, ¿verdad? Esto es lo que se relaciona con la sociedad y los servicios públicos, cómo le va a afectar directamente a la gente, ¿verdad? Lo primero era cómo se va a llevar a cabo la obra y cómo podría afectar a la gente, y lo segundo ya es cómo le va a afectar directamente, ¿verdad? En tema de servicios públicos, por ejemplo, siendo esto negativo o positivo, ¿verdad? Si servicios públicos ahora no teníamos, qué sé yo, energía eléctrica, pero ahora vamos a hacer una ruta y vamos a tener que hacer un tendido eléctrico, entonces eso va a afectar positivamente a la sociedad, ¿verdad? Después ver un poco el seguimiento de las condiciones de higiene, ¿verdad? Porque cada vez que hacemos una obra se generan residuos, se genera sedimentación, etcétera. Y por último, educación de obreros y programa de señalizaciones, programa de monitoreo de salud ocupacional, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta la higiene de la obra y cómo afecta eso a la parte social. Y después ya está
programa o el plan de gestión ambiental y social, que este ya sería la parte ejecutiva, ¿verdad? Los otros son un poco más descriptivos y el plan de gestión ambiental y social ya sería la parte ejecutiva, en donde ya tenemos programas de educación vial y ambiental a la obra, programa de gerenciamiento socioambiental municipal, que está en base a los municipios y la normativa de cada municipio, y un programa de monitoreo de recursos hídricos, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que son las tags son todos los lineamientos y los planes son, las ETAC son los lineamientos generales y los planes son los planes particulares a ser aplicados. Ahora, cada plan, el plan acción social es llevado por el profesional social y el plan PASA y PGAS son llevados a cabo por ingenieros ambientales. Esto en realidad puede ser un ingeniero civil el que haga, pero tiene que tener cierta expertise o especialidad ambiental, ¿verdad? Para poder firmar. Entonces, es como que nos complementamos en la obra, ¿verdad? Y lo que pasa en la ETAX ya es directamente, o los planes de mitigación que debemos seguir ya es directamente a cargo de la constructora y los profesionales relacionados a ella. Podemos ver, yo tengo ejemplos, a ver si puedo compartir el ejemplo de un plan de acción social, por ejemplo, para que vean qué ítem tiene en cuenta y cómo se va desarrollando. Tengo, por ejemplo, un plan de acción social de un puente, el cual estuvo a mi cargo en su momento. Y este plan, a ver, un poquito, voy a mostrar. Esto sería, por ejemplo, el plan de acción social, ¿verdad? La empresa contratista, la empresa fiscalizadora, y bueno, habla un poco de los antecedentes de la obra y el plan de acción social, que son los objetivos, la metodología a ser llevada, el diagnóstico de la población, el mapeo del territorio y el programa de acción social, ¿verdad? Finalmente, o sea, hace un estudio y un diagnóstico del lugar, del sitio, teniendo en cuenta varios factores, y luego hace el programa de acción social, programa de comunicación social, relacionamiento comunitario, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería básicamente el plan de acción social. A ver un poquito, a ver si tenemos... El plan de acción social es una herramienta de intervención que apunta a resolver o mitigar los impactos que podrían generar cambios tanto sociales y comunitarios en el marco del proceso de ejecución de las obras, en este caso, construcción de puentes. Si quieren, yo les puedo pasar este plan como para que tengan de ejemplo, pero como les digo, cada obra particular tiene su propio plan. Después tenemos también el plan de acción socioambiental. Ese sería el PASA. Bueno, plan de acción socioambiental PASA, en este caso para el puente, nuevamente el mismo puente, y fíjense que dice elaborado por el especialista ingeniera ambiental con registro del MADES, ¿verdad? Tiene que ser necesariamente, cuando es todo ambiental, tiene que tener registro del MADES. ¿Podemos nosotros como ingenieros tener registro del MADES? Sí, pero tenemos que tener alguna especialización en gestión ambiental y ahí solicitar después el registro, ¿verdad? No es MOPC, ¿verdad? MADES ya es otro ente encargado de todo lo que es el medio ambiente.
Entonces, el plan de acción socioambiental ya considera, por ejemplo, eh, metodología para la implementación, cumplimiento de legislaciones ambientales, por ejemplo, ya está más relacionado a la parte ambiental, plan de información a la comunidad, plan de atención a consultas y reclamos, programa de interrupción de servicios públicos, etcétera, ¿verdad? Todo esto, si quieren también les paso, como va a tener, pero es interesante ir leyendo de cómo se va implementando, ¿verdad? Podemos leer algunos. A ver un poquito, este es el organigrama, vamos directamente al plan. Acá, por ejemplo, se ve la descripción de los rubros con las cantidades de los rubros que van a ser realizados, ¿verdad? Nosotros vamos a ver esto en cómputo, algo de esto, de cómputo de carretera más que nada. ¿Dónde va a estar el puente? ¿Dónde va a unir? Porque fíjense que cuando nosotros hacemos un puente sobre un río, hay muchas cuestiones medioambientales que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Eso se ve siempre en la evaluación. Los planes ya son los planes de mitigación de esas evaluaciones anteriores realizadas. Fíjense, el cumplimiento de las ETACs inicialmente son incorporados los datos y estructura organizacional de la empresa, además de indicar los antecedentes. Del mismo modo, se incluyen los objetivos socioambientales del contratista y la metodología a ser aplicada. Eso todo habla en este documento. Entonces, bastante interesante. Habla de la metodología que se va a aplicar y cuáles van a ser las legislaciones a ser cumplidas. Y más abajo ya el plan de acción, ¿verdad? Cómo se va a informar a la comunidad, asegurar la participación de los pobladores, proporcionar información correcta, evitar todo tipo de conflictos, etcétera, ¿verdad? Entonces es bastante ordenado. Todos estos planes en realidad se encarga de hacer la contratista, ¿verdad? O sea, la empresa que está contratada por el MOPC en este caso es la que tiene que hacer. Y el MOPC nos pide que tengamos cada uno de estos documentos y que vayamos presentando, aparte de los documentos, informes mensuales, ¿verdad? Esa es la parte del monitoreo. Entonces, ahora vamos a ver, ese es el paso. Luego tenemos el plan de gestión ambiental y social. A ver, ahí se ve. A ver. Este sería el plan de gestión ambiental y social, PGAS, que se parece mucho al plan de acción social, pero esto ya es un poco más específico de la gestión ambiental relacionado al social. ¿Sí? ¿Alguien está preguntando algo? No, ¿verdad? O alguien tiene el micrófono abierto nomás. Acá sí ya habla por ejemplo, de las técnicas ambientales de construcción y medidas de mitigación. Este ya es un plan más relacionado a la parte de la obra. El componente social también tiene su plan, salvaguardas ambientales a las cuales están sometidos el proyecto. O sea, muy interesante y muy engorroso, ¿verdad? Nuevamente, la profesional que hizo este plan es una ingeniera ambiental, se llama Laura Machado. Nosotros como ingenieros civiles, así como salimos de preparación, no realizamos estos planes, sin embargo podemos, ¿verdad? Podemos con alguna especialización de gestión ambiental y podemos sencillamente poder hacer estos planes, ¿verdad? También podemos hacer los planes y firma otro profesional, ¿verdad? Si es que ese profesional está de acuerdo. Bueno, seguimos. Entonces, ya vimos todos. Opa, alguien tiene su micrófono abierto. ¿Sé que puedo apagar, por favor? El Valle Romero. El Valle Romero dice. Vos podés apagar. ¿Quién es el que está hablando?
Perdón, Inge, era mi micrófono, disculpa. Dale, Alejandra, no hay problema. Bueno, entonces, lo que vamos a estar viendo ahora es lo relacionado a la obra, ¿verdad? Que son, primeramente, entender cuáles son las especificaciones técnicas ambientales generales, que esta especificación técnica está en base a la ISO 14001 y esta especificación se realiza durante la consecución del proyecto, del anteproyecto sería, ¿verdad? Todavía del proyecto final no, ¿verdad? Sino que antes, cuando se está realizando el estudio de costos, cuando se está haciendo el proyecto preliminar, ya se tiene que ir generando el plan en base a las especificaciones, ¿verdad? Estas especificaciones genera una empresa que puede ser subcontratada por el MOPC o puede ser el MOPC mismo, ¿verdad? Que tiene también sus lineamientos. Pero la empresa contratista no genera estas especificaciones. Lo que sí la empresa contratista lo que va a hacer es leer estas especificaciones y generar el plan de gestión ambiental en base a esto, ¿verdad? Que es lo que habíamos visto, ¿verdad? El plan de gestión ambiental, entonces, es el plan de evaluación ambiental de la obra y también los informes ambientales mensuales. ¿Ok? Bueno, para empezar a realizar un plan de mitigación y gestión ambiental, las acciones de mitigación de los impactos negativos detectados en una evaluación de impactos normalmente se van consultando a través del método 5W1H, ¿verdad? Que está en inglés. Primero, ¿qué debe ser hecho como acciones correctivas de los impactos negativos? ¿Quién es el responsable de realizar cada acción correctiva? ¿Dónde serán aplicadas las acciones correctivas? ¿Cuándo serán aplicadas las acciones? ¿Por qué debe ser ejecutada cada acción? Y definir el resultado esperado de esas acciones que se van a aplicar. Para último, cómo se harán las acciones o los métodos y costos, ¿verdad? Entonces, el how ya sería dentro del, o sea, esto es lo que nosotros generamos dentro del plan, ¿verdad? Bien, en las ETACs, que serían las técnicas generales para caminos y obras viales, para ir efectuando la verificación ambiental del proyecto, siempre se analizan en general, como dice el nombre, ambientales generales, esos 16 ítems básicos, ¿verdad? Cada obra tiene otra vez sus particularidades, pero en general se engloban en estos 16 ítems que son, para empezar, la parte de los obradores, campamentos y patio de máquinas. Nosotros cuando vamos a realizar una obra de ruta, lo que generalmente tenemos que ver es dónde se van a ubicar los obradores. Obradores se refiere a la parte donde va a estar ubicada la zona de PC, vamos a decir, o el puesto de control, ¿verdad? Ahí podría estar también las oficinas técnicas, podría estar algunos materiales, ¿verdad? Podría estar algún sector en donde se va a doblar varilla, donde se va a dejar algunos equipos, por ejemplo. Esos son los obradores. Los campamentos, generalmente en una obra vial se tienen varios campamentos, no solamente uno, sino que se van teniendo a lo largo del tramo, ¿verdad? Puede ser un campamento al inicio y otro en el medio, o puede ser uno más o menos a media distancia y otro al final, dependiendo de la longitud, ¿verdad? De la carretera. Si está haciendo una carretera nueva de 100 kilómetros, obviamente un solo campamento no va a ser suficiente, ¿verdad? Cuando hablamos de campamento, estamos hablando de lugares en donde la gente, los obreros, los técnicos, toda la gente relacionada a la obra va a estar viviendo prácticamente. Recuerden ustedes que en una obra vial se tienen largos tramos, entonces no se puede, por ejemplo, ir a dormir en la casa y volver y viajar 50 kilómetros cada día, ¿verdad? Entonces generalmente se quedan todos en los campamentos y por lo general se trabaja toda la semana, de lunes a domingo, y se tiene al mes 4 días libres.
¿verdad? Eso es más o menos cómo se va organizando las obras viales. Y el patio de máquinas, que sería donde se va a tener todos los equipos, ¿verdad? Generalmente es un terraplenado de por lo menos 1 hectárea, cosas así, en donde van a estar todos los equipos de retroexcavadora, de compactadora, pata de cabra, por ejemplo, o compactadoras vibratorias. Todo lo que sería equipos está en uno o en varios sectores. Estos trabajos también van a influir eventualmente o pueden llegar a influir en el medio ambiente, ¿verdad? Porque nosotros para poder generar estos lugares tenemos que desbrozar, tenemos que hacer movimiento de suelo, tenemos que instalar ahí, construir prácticamente los campamentos y los obradores. A ver, alguien parece que quiere ingresar. Yo puedo poner que todos ingresen. Creo que ya puse eso y no. A ver un poquito. General. No sé, ni idea. Bueno, estábamos hablando de los campamentos, obradores y patio de máquinas. El MOPC también nos pide a nosotros que tengamos un taller. Casi siempre, y como especificación técnica particular de la obra, nos pide un taller en donde ahí nosotros tenemos la zona de arreglo de las máquinas. Todo eso tenemos que construir nosotros y una vez que se termina la obra, hay una desmovilización, ¿verdad? Siempre para las obras hay una movilización, que es instalarnos todo, eso a veces dura un mes, ¿verdad? Hacer toda la instalación de los servicios, tenemos que llevar agua, o sea, tenemos que, sí, casi nunca se hace pozo artesiano, ¿verdad? Pero generalmente se llevan bidones, etcétera, que se van recargando. Hay que estirar energía eléctrica, hay que instalar los baños o construir los baños, hay que instalar las oficinas técnicas que son por lo general contenedores, ¿verdad? Contenedores equipados que se equipan con aire acondicionado, mobiliario, etcétera. Todo esto lleva su tiempo, ¿verdad? Y también lleva su análisis. Hablando de gestión ambiental, ¿verdad? Luego, hablando de salud ocupacional, todo lo que tiene que ver con la salud ocupacional de los obreros, básicamente, ¿verdad? Si va a haber recolección de basura, dónde se va a llevar la basura, los desechos de las personas, los desechos biológicos, si va a haber baños químicos, si va a haber pozos, todo eso se debe tener muy en cuenta. Luego está el tema de los permisos de los dueños, que en realidad no es permiso para entrar en su terreno, sino a veces es permiso para pasar por los terrenos de las personas, ¿verdad? Digo, no es permiso de expropiación, sino un permiso para pasar por el terreno de las personas, porque estamos abriendo camino aquí, tenemos que pasar, ¿verdad? Todo eso, ver si va a haber una afectación y en base a eso meterlo en el plan, ¿verdad? En el plan de mitigación también va a haber una afectación de ambiental allí, ¿verdad? Habla también las etapas de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos, históricos y minerales, que en esta parte habla por lo general de que si se halla oro o si se halla algún resto histórico importante, eso no es de la constructora, sino que es propiedad del Estado, ¿verdad? Entonces, si se halla alguno de estos elementos, tenemos que tener un plan para cómo controlar, por así decirlo, y cómo o dónde se va a llevar después de que se halle. En este sentido, me parece que nada o casi nada se ha escuchado de que encuentren oro o algo así, ¿verdad? No sé si ustedes ya escucharon alguna vez, pero creo que si se llega a encontrar, no sé si van a contar eso, ¿verdad? Entonces, Papá que no. No que se sepa. bueno, no sé, yo creo que no, ¿verdad? Pero bueno, habrá algún de buen corazón. Bosques y zonas protegidas, que sabemos muy bien que ahí hay que analizar muy bien y tener un buen plan de cuál va a ser la tala de la zona boscosa y si hay alguna zona protegida, por ejemplo,
un sector de infiltración de agua que no se puede tocar, ¿verdad? O no se debería tocar, ¿cómo va a ser el plan de mitigación? Ampliación de plataformas. Cuando habla de ampliación de plataformas, se refiere a como nosotros vamos a hacer un puente, por ejemplo, y tenemos dos lugares para acceder al puente, ¿verdad? Está el río o el arroyo grande, y nosotros tenemos los dos lugares para acceder, son de ambos lados, ¿verdad? Generalmente lo que se hace para poder izar, levantar vigas prefabricadas para el puente, lo que se hace es avanzar plataformas, se llama, que son unos terraplenes de avance, y lo que hacen es ir achicando un poco el trecho del río, y a eso se llama plataformas, ¿verdad? A veces, casi nunca, y no se puede llegar a cerrar todo porque el río siempre va a llevar, ¿verdad? Pero generalmente se va avanzando y el río ahí empieza a erosionar un poco más el suelo, aumenta la velocidad, ¿verdad? Porque se reduce el área, un montón de cosas, y eso también hay que tener muy en cuenta. Eso es muy importante. La gente, digamos, de obra no sabe, pero muchas veces cuando se hacen obras de puentes, se tienen que hacer protecciones de taludes con aviones, por ejemplo, o con bolsas llenas de arios, y colocar alrededor de la plataforma de avance. Y la gente ahora no entiende por qué, pero bueno, cuando le explicas se da cuenta de que sí, porque si no protegemos, se va a llevar todo lo que estamos avanzando. Ese es un trabajo muy tedioso. No sé si se entendió lo que son las plataformas, ¿verdad? Pero es básicamente avanzar como para tener más superficie para poder pararnos debajo de donde va a estar el puente. Una vez que se termina el izaje de las vigas, las prelosas y se carga ya la losa, ahí entonces se procede a nuevamente retirar esas plataformas. Luego están la parte de los taludes, las cunetas, también tiene su estudio. El estudio de erosión y sedimentación, que se hace también en base al estudio hidrológico, ¿verdad? Se analiza y acá hay todo un estudio mucho más amplio para ver cómo va a erosionar si nosotros nos ubicamos en ese lugar, si empezamos a hacer desagües longitudinales, por ejemplo, cómo va a erosionar más aguas abajo, ¿verdad? Generalmente se van colocando reductores de energía para ir eliminando o ir disminuyendo, perdón, la velocidad del agua, para evitar erosión. Después, también abarca la parte de la explotación de las canteras, ¿verdad? Que esto sí es bastante interesante. Yo tuve la oportunidad de ir a una de las canteras para el inicio de la obra del tramo de Cazapá, de una ruta de 15 kilómetros, y tuvimos que ver zonas de explotación, ¿verdad? Porque no en todos los lugares hay zonas de explotación de canteras. Por ejemplo, en Cazapá es muy complicado conseguir, y les hablo desde mi experiencia nomás, ¿verdad? Ha de haber en otros lugares como en la zona de Misiones, que creo que no hay en mucha distancia cantera y se trae de otro lado, ¿verdad? Aún así, estando en el lugar o estando en otro lugar, hay que hacer un plan de mitigación en base a la explotación de cantera, porque ahí nosotros tenemos que cavar varios metros para llegar a la roca sana, a realizar el destape de cantera, después colocar los explosivos, ¿verdad? Ahí hay un factor sonoro también de explosión. Por lo general las zonas de cantera son zonas alejadas donde no hay mucha gente, pero muchas veces eso también puede ser cercano a las personas que viven ahí y molesta el ruido, ¿verdad? Molesta un montón. Entonces todo eso hay que considerarlo. Después, retiro de materiales de préstamo, que esto también hay que estudiar bien cómo va a ser el plan de préstamo, porque ¿qué es el préstamo básicamente? El préstamo es de donde nosotros sacamos materiales buenos para colocar en nuestra carretera, ¿verdad? Por lo general se busca un material que tenga un CBR alto, ¿verdad? Puede ser una tosca o una... Sí, por lo general tosca, ¿verdad?
Porque, a ver, ¿alguien quiere entrar? ¿O alguien levantó la mano? No, dice, feliz cumple, Inge, mañana mi cumple. Hola, estoy recibiendo esta llamada con mi extensión presente. Transcribí nomás. Bien, entonces, cuando hablamos de retiro de materiales de préstamo, y acá hay una controversia, ¿verdad? Porque cuando se hacen los proyectos viales, en el proyecto vial no te dice de dónde extraer. ¿Quién es el que tiene que ver de dónde va a hacer el préstamo? La empresa constructora, ¿verdad? La contratada. Y para eso hay que hacer un reconocimiento de la zona e ir viendo de dónde se puede extraer el material. Primero hay que hacer un estudio del suelo, ¿verdad? Un estudio geotécnico a ver si ese material va a dar, y luego se hace todo un trabajo de delimitación de la zona de préstamo, ¿verdad? Ahí hay que hacer un cercado, hay que tener bien delimitado el área, y también las ETACs, por ejemplo, acá hablan de plantar árboles alrededor de la zona de préstamo. Se hace, y se hace porque sí o sí el MOPC te controla, ¿verdad? Pero tiene que estar bien delimitado en el proyecto donde va a estar la zona de préstamo. Eso tiene que estar calculado para más o menos la cantidad de préstamo que nosotros vamos a tener, porque recuerden que en la longitud, en el corte longitudinal de la carretera, nosotros vemos dónde van a estar los de monte y terraplenes, ¿verdad? Y en base a los terraplenes necesarios que tenemos que calcular dónde va a estar el retiro de préstamo. En ese sentido, entonces, se puede, ¿cómo se hace, verdad? Se va al lugar, un reconocimiento de la zona, y se ve dónde se puede extraer, y se habla con la persona dueña del lugar, ¿verdad? Porque recuerden que siempre hay alguien que es el dueño del lugar de donde hacemos el préstamo. Independientemente de esa persona, nosotros tenemos que hacer todo lo que dicen las especificaciones generales para mitigar el impacto de eso. En mi experiencia, a la gente se pelean todo por darte préstamo, porque generalmente en los lugares alejados lo que se hace es hablar con las personas que son los dueños, y se les dice que vamos a hacer un préstamo en tu terreno y te vamos a dejar un tajamar, por ejemplo. Y ¿por qué se hace eso? Para no pagar tanto, porque el material de préstamo se paga un canon, ¿verdad? Generalmente es un canon de, qué sé yo, 2.000 guaraníes por metro cúbico, o 1.500, 1.000, ¿verdad? Dependiendo de eso. Y bueno, esa persona no va a estar controlando, ¿verdad? No va a estar controlando, llevaste un camión, llevaste 10 camiones, no. Pero lo que se suele hacer es, se va, se habla, y bueno, vamos a hacer un tajamar para vos, te vamos a dejar incluso con árboles alrededor, y después vos podés tener acá tus pescados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y esa es una experiencia mía que tuvimos nomás, ¿verdad? Pero en otro sentido, bueno, el dueño te dice, pasa, hace tu material de cantera y paga, material de préstamo y págame, ¿verdad? Y vos haces eso, le pagás al final el monto total que es exacto de los cúbicos que sacaste, y él feliz y nosotros felices también, ¿verdad? De otro modo, entonces tendríamos que traer material de otro lugar que esté más alejado, si es que no conseguimos, ¿verdad? Esto es muy importante a la hora de la cotización, por ejemplo, porque generalmente en una ruta el préstamo es un ítem muy incidente. El material de préstamo de tierra, y también la piedra de la explotación de canteras. Yo diría que el 9 y el 10 son los ítems más importantes en una obra de carretera, porque es todo, ¿verdad? Es todo el paquete estructural. Y, por ejemplo, hablando nuevamente de explotación de canteras, si alguien por ahí no entiende o tiene alguna consulta, me dice y vemos. La explotación de canteras es muy sensible a el flete. Nosotros, cuando veamos cómputo, vamos a ver cómo se calcula el flete. El flete se calcula básicamente por tonelada kilómetro. Guaraní es tonelada kilómetro, sería, ¿verdad? ¿Cuántas toneladas lleva un camión y cuántos kilómetros traslada? Nosotros podemos encontrar el punto medio de eso. Y
Básicamente, en general se cobra algo así como 700, 800 guaraníes tonelada kilómetro, y eso se multiplica por la distancia. Cuanto más lejos es más caro una tonelada de piedra. Entonces, eso es muy importante, reconocer dónde va a estar la explotación de cantera a la hora de hacer el cómputo y el presupuesto. Bueno, revestimiento con ripio y piedra triturada va de la mano con las canteras. Tiene también su propio estudio. Contaminación del aire, agua y suelo, fundamental. Movimiento de suelo en general, porque acá tenemos contaminación del aire, contaminación sonora, ¿verdad? En los equipos, las maquinarias, tiene un montón. Obras de arte, hablamos de todo lo que son, por ejemplo, alcantarillas, ¿verdad? Y pavimento. Remoción de estructura existente en el caso de que hayan puentes viejos, por ejemplo, que tengamos que retirar y hacer uno nuevo, o de que pasemos por alguna zona donde tenga una carretera en mal estado y tenemos que remover eso, tiene también su análisis. Y después está lo de las emisiones, que esto de las emisiones tiene todo un sello de calidad aparte, ¿verdad? Yo no manejo muy bien cómo es eso, pero sé que hay un estudio de CO2 y están los créditos de carbono y demás, pero esto está todavía un poco verde acá en Paraguay, ¿verdad? Dicho sea paso, el tema de los créditos de carbono a mí me parece medio raro, ¿verdad? O sea, estudiando técnicamente puede ser cierto porque según la teoría de los créditos de carbono, si uno emite o realiza emisiones en encarnación, eso repercute en, no sé, en China, ¿verdad? Y en base a esa teoría es que se generan los créditos de carbono que las empresas después pueden canjear por dinero físico o por contaminación, ¿verdad? Básicamente es eso. O sea, si tenemos, y voy a tirar un dato así muy al aire, si tenemos, qué sé yo, 100 créditos de carbono, eso equivale a 10 máquinas que estén por un mes contaminando, ¿verdad? Pero yo entonces pongo mis 10 máquinas por un mes contaminando, pero consumo los créditos de carbono porque las 10 máquinas contaminando me salen más barato que 10 máquinas eléctricas, por ejemplo. O sea, estoy tirando, digo por eso que está muy verde todavía en Paraguay, pero más o menos por ahí viene la mano de los créditos de carbono. Bien, todo esto lo pueden consultar en el manual de carreteras también, si quieren leerlo. De la página 28 al 90 trata de la parte de las ETACs, el volumen 2.1. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Están todavía ahí o se fueron al rally? Y dejaron nomás conectado. No, porque no dije. La, pero la cuestión del crédito de carbono, ¿no podrían terminar también siendo aglomerados por un solo, o sea, por ejemplo, que una empresa pudiese comprar los créditos de otra? Claro, sí, claro, se utiliza como moneda de cambio finalmente, ¿verdad? O sea, y esa es la parte que a mí no me cierra muy bien porque se traduce en plata otra vez, ¿verdad? Y es algo que es de todos y después traducimos en plata para algunos, ¿verdad? No soy comunista, ni por al lado, soy bien capitalista, pero ese no me cierra bien, ¿verdad? Es más o menos como lo que se hace con el agua de los acuíferos, ¿verdad? De vender agua que de todo. Y bueno, digamos que a veces buscamos un poco de dónde ir sacando más plata, ¿verdad? Claro, yo puedo comprar crédito de carbono de una empresa que tiene excedente de crédito de carbono y bueno, yo contamino, pero tengo a mi haber crédito de carbono, ¿verdad? Pero como les digo, yo no manejo muy bien la teoría de eso, capaz que lo pueden leer ahí en alguna información y yo más o menos entiendo en general nomás. Por ahí capaz que está bien y yo estoy diciendo tonterías. Bueno, el plan de evaluación ambiental entonces, para poder mitigar los impactos que produce un emprendimiento caminero, se pueden dividir en grupos, ¿verdad? Como habíamos hablado,
Y acá ya es hablando del plan particular de la obra. Por ejemplo, en movilización vamos a tener que generalmente se paga en el anticipo y cuya incidencia puede ser importante en la agresión del ambiente debiendo controlarse ubicación, condiciones sanitarias y también dimensiones. Esto es lo que yo les hablaba hoy inicialmente, ¿verdad? La movilización y la desmovilización es muy importante. Ocupamos mucho terreno, movemos mucha tierra y bueno, vamos a ver que hay una suma y resta de eso, ¿verdad? Porque en general, cuando hay movilización de maquinarias, también hay un impacto social de la gente que vende combustible, ¿verdad? Cuando estamos instalados en algún lugar, de repente salen copetines, ¿verdad? Que todo eso también se ve, ¿verdad? Eso también es un impacto, en este caso, positivo. Inge, usted está cambiando su presentación. Sí, hace rato. No se ve. Ah, perdón. Qué raro. ¿Y ahí se ve que cambió? No, Pero bueno, ahora sí. ahí sí. Dale. Entonces, a modo general, cuando hacemos un plan de evaluación ambiental, movilización es un ítem importante y todos los demás, ¿verdad? Trabajos preliminares, por ejemplo, desbroce, desbosque, destronque y zanja de drenaje, retiro de estructuras existentes, pueden tener un alto impacto en el medio ambiente sin las adecuadas acciones de mitigación y fiscalización, ¿verdad? Movimiento de suelos, desmonte y terraplenes que implican una agresión al ambiente como destape de la capa orgánica, modificación de la morfología, alterando regímenes de correntías superficiales y subterráneas, ¿verdad? El destape abre camino a la erosión de un área y la sedimentación de otras más abajo o en los grupos de agua. Los terraplenes implican represamiento de aguas superficiales. La duración de los efectos de erosión y arrastre y sedimentación tendrá el tiempo igual al que tarda en reponerse los recubrimientos, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy bueno entender para poder generar el plan. Obras de protección ambiental son todos los rubros de este grupo que inciden favorablemente en la obra. Y son los que siguen a las de movimiento de suelos. Un camino protegido es un camino económico. Existe la idea generalizada entre contratistas de obras viales de que estos trabajos son poco lucrativos. Y eso es muy cierto porque estos trabajos de protección ambiental que se van generando tienen su costo que cuando hacemos el presupuesto lo agregamos en gastos generales. No lo agregamos en costo directo de la obra, sino que lo agregamos en un gasto general como un extra que no nos deja a nosotros dinero, digamos, multiplicando el valor del costo por el IBGI, ¿verdad? por el coeficiente. No nos deja a nosotros dinero, pero sí aumenta el valor, ¿verdad? O sea, aumenta el valor perceptivo de la obra y también a la par nos ayuda a nosotros a mitigar ciertos gastos que podríamos llegar a tener durante la realización de la obra. Como siempre digo, ¿verdad? Siempre es más barato hacer bien las cosas, ¿verdad? O una vez un cliente ruso me dijo, era que me dijo, no soy millonario para hacer mal las cosas, me dijo. Y quiere decir que hay que hacer bien de una vez, ¿verdad? Y no hacer dos veces mal, ¿verdad? Porque eso sale más caro. Entonces, durante la obra nosotros tenemos que hacer obra de mitigación ambiental, eso está en el plan. Obras de arte deben ser terminados con sus protecciones contra los agentes perjudiciales como la erosión, sedimentación, por lo que deben completar con sus plateas, muros, bermas, banquines y cunetas revestidos con empastado u otro material. Esto es muy importante porque si vemos cómo se van realizando las obras de arte, por ejemplo, las alcantarillas, vemos que por debajo tiene una preparación
de árido para poder desagotar todo el agua que pueda haber debajo de la obra de arte y evitar de que haya una socavación del suelo. Y aparte de eso, se van colocando en los taludes unas protecciones que generalmente son empastados. Y eso evita la erosión, ¿verdad? En las obras de tanto viales como, digamos, de carretera como de puentes, siempre en los taludes se van protegiendo con empastado para evitar la erosión. Y en los puentes, por ejemplo, se colocan gaviones con material pétreo adentro para evitar también la erosión alrededor del puente, que eso puede afectar primero a la estructura del puente y luego a la sedimentación río abajo. Bien. Entonces, hablamos de lo que son las evaluaciones de impacto ambiental. Por un lado, que se hace antes, durante y después de la obra. Y hablamos de los planes de gestión ambiental, que son los planes a seguir para controlar y para mitigar las acciones que genera la obra al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esas dos diferenciaciones tenemos que hacer. Por un lado, entonces, nosotros vamos a entender cómo funciona la evaluación de impacto ambiental para conocer muy bien, para tenerla clara. Y por otro lado, los planes son los que nosotros como ingenieros civiles vamos a tener que seguir, ¿verdad? Ya sea haciendo presupuesto, considerándolo en los presupuestos, o como jefe de obra o residente de obra, aplicando esos planes, ¿verdad? Entonces, hablando de la evaluación, tenemos algunos métodos, ¿verdad? Que no es más que nada, por ejemplo, una revisión checklist, ¿verdad? Que esto se hace más que nada durante la obra. Las checklists son comprobaciones de impactos a través de cuestionarios preparados para uno de los ítems del proyecto abarcados por las ETACs y las ETAPs. Cuando hablamos de ETACs son las generales y cuando hablamos de ETAPs son las particulares. ¿Okay? Esto es exigido por el MOPC siempre. Y lo que hacen ellos es mandarte el fiscal ambiental, porque hay todo un departamento ambiental en el MOPC, ¿verdad? Sí. Opa, ya otra vez. ¿Cómo hago entonces? A ver. Ahí está. Ok. Entonces, por un lado son las evaluaciones y por otro lado las aplicaciones del plan. Esa es la diferenciación, ¿verdad? Ahora, las evaluaciones se hacen antes, durante y después. Por lo tanto, durante la obra, el MOPC nos exige que nosotros cumplamos el plan y ellos mandan la fiscalización de gestión ambiental. Que se van y se van, realmente se van, sí o sí se van en cada fin de mes donde hay una presentación de la certificación de la obra, porque recuerden que nosotros cuando hacemos una obra para el ministerio, cada mes hacemos una certificación en donde se certifica las cantidades realizadas y eso le presentamos al ministerio y una serie de documentos más, ¿verdad? Como por ejemplo un registro de lluvias y ¿cómo se llama? Estos documentos del plan que son informes, ¿ok? Cada mes se presenta entonces registro de lluvia, la certificación de la obra y los informes ambientales, sociales y de seguridad. Acá no estamos tocando en la parte de seguridad. Ese es un mundo aparte otra vez. La seguridad en obra es otro especialista el que toca eso.
ingeniero también puede ser especialista en seguridad, pero por lo general es creo que ambiental también es ingeniero que firma en seguridad. Bueno, entonces, cada mes se va alguien del MOPC y va controlando con una checklist, ¿verdad? Acá yo les puse un ejemplo de cuáles pueden ser esas checklists, ¿verdad? Listado de verificación de fiscalización ambiental. Nosotros en la obra vamos a tener fiscalización ambiental y fiscalización de obra, las dos. Después, aparte de eso, vamos a tener lo que sería... me olvidé ahora el nombre. Es otro ingeniero más que va de la parte de inversión, ¿verdad? De la plata que se está desembolsando. Uno es de obra, otro es del ambiente y otro es de la inversión. Entonces, para el listado de verificación ambiental tenemos las especificaciones técnicas ambientales generales, que es, digamos, la Biblia de donde se va controlando, y ahí tenemos el campamento, por ejemplo. La obra es tal, y cuál es lo que se está controlando, según la TAC 4.1, campamentos y patio de maquinarias y obradores, que es lo que hablamos anteriormente. En las de TAC está punto por punto los 16 puntos que tocamos, y ahí ellos tienen una verificación. Por ejemplo, el campamento está ubicado a más de 2 kilómetros de la periferia del centro, ¿verdad? Si está, ellos le ponen un check, ok. Está aprobado por fiscalización y unidad ambiental, se hizo conforme al plan, check, o no, y hay una observación, ¿verdad? ¿Son adecuadas las condiciones naturales o adoptadas de drenaje? Por ejemplo, check o no, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto es un ejemplo de una verificación, ¿verdad? Después, si hay algunos desacuerdos, se pone, por ejemplo, si los desacuerdos son graves, muy graves o pequeñamente graves, vamos a decir, ¿verdad? Y algunas observaciones. Luego se ve en qué etapa está, si está preoperacional, operacional o reposición, el lugar y la firma de los auditores. Entonces, esto es lo que mes a mes te caen en la obra y te van controlando. Entonces, en base a las ETACs es que ellos controlan y se fijan en nuestro plan para ver si nosotros estamos haciendo conforme al plan. Acá hay otro ítem. Por ejemplo, erosión y sedimentación. Momento, operación de la actividad. ¿Existe evidencia de que el contratista tomó precauciones para evitar la erosión y la sedimentación de los ríos, lagos, lagunas y embalses? Caso positivo, ¿qué se incluye? Uso de bermas, presas, empalletados, mallas, resguardos, gaviones, chips de madera, ¿qué se utilizó, verdad? Y así van controlando. En caso de que no estén en acuerdo, ponen en desacuerdo. Y acá hay una ficha de la descripción del desacuerdo. Por ejemplo, no se siguió, no se generó ninguna protección de la erosión, ¿verdad? La etapa relacionada va a ser la 4.8 de erosión y sedimentación. La gravedad, ¿verdad? La gravedad, si es grave, mediamente grave o pequeña. Y acá se completa la acción correctiva, ¿verdad? Que habíamos visto. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién tiene que hacer? ¿Dónde se tiene que hacer? ¿Cuándo? Si hay que hacer ya ahora o después. ¿Por qué hay que hacer? Y cómo se va a hacer, ¿verdad? Te da totalmente una directiva de cómo realizar. Ahora, ustedes dirán, perfecto, da gusto que te digan eso y vos haces, ¿verdad? Pero esto te atrasa en obra porque no te aprueban el certificado si no está hecho. Te pueden parar la obra y ustedes saben que si tenés maquinaria y personal comiendo, durmiendo en un lugar, eso cuesta dinero, ¿verdad? Entonces, hacer bien las cosas siempre es más barato. Bueno, y ahí, bueno, habla de la situación actual.
una vez que se ha hecho toda esta observación, vuelven 15 días después, ya no un mes, y ahí ven si se inició, si no se inició, si está en ejecución o si ya se terminó la corrección. ¿Ya? Bueno, algunas descripciones adicionales, firmas y quién controla. ¿Verdad? ¿Quién controla, quién aprueba? Entonces, esto es lo que se verifica en obra durante la ejecución. Luego, tenemos los métodos matriciales, que esto ya es para utilizar internamente. Nosotros podemos utilizar como empresa constructora sin problema antes, por ejemplo, antes de hacer un análisis de costos. En general se utiliza una matriz simple, ¿verdad? Donde se ve, qué sé yo, sedimentación, vamos a tener que hacer esto, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la incidencia de que no pongamos empastado o tenemos que poner empastado porque este es más importante? O sea, acá hacemos un método matricial simple, vamos analizando cuál es el lugar de actuación ambiental, digamos, y el rubro que está afectando ese lugar. ¿Verdad? El rubro de movimiento de suelo afecta al suelo, ¿verdad? Y a la erosión. Y después, bueno, el rango de afectación de la ruta afecta a los bosques, ¿verdad? Y así vamos haciendo una evaluación interna de la empresa. También estos métodos se utilizan por la consultora antes de hacer el proyecto, como habíamos hablado ahora. Estas evaluaciones se hacen antes y estas empresas consultoras utilizan el mismo método matricial, que pueden ser simples y pueden ser complejos. Siempre se puede complicar más las cosas, ¿verdad? Entonces, la más conocida es la matriz de Leopold, que consiste en acciones del proyecto, rubros, por ejemplo, movimiento de suelo, hacer el enripiado, excavación, préstamo, etcétera, y magnitud del impacto del proyecto, de esa acción en la obra, del medio ambiente. Que puede ser un impacto positivo o negativo, que eso hay que evaluar, y puede ser también indiferente si es cero. ¿Ya? Puede ser un impacto positivo, negativo o cero si es indiferente, y luego se evalúa la gravedad o la importancia del impacto. Por un lado, entonces, el impacto y la importancia. Eso vamos a ver en breve cómo se hace básicamente. Bueno, como habíamos visto recién, yo les mostré acá el ejemplo. El listado de verificación ambiental debe contener ubicación, referencia de las normas, el momento, el listado de verificación que se está analizando, si hay desacuerdos, el carácter del desacuerdo, cuál es la etapa de la obra, fecha y firmas. Y ficha de padrón de cierre de los desacuerdos es lo que vimos acá. Esto. Tiene que tener todo esto. ¿Cuándo se va a usar? Y básicamente cuando ustedes quieran aplicar esto en una obra particular o cuando trabajen en el MOPC. Yo hasta ahora no vi estudio de impacto ambiental en una casa, por ejemplo, ¿verdad? Hablamos de impacto ambientales importantes en obras importantes, ¿verdad? Pero si ustedes lo quieren aplicar en algún momento en una obra que ustedes tengan que sea importante, o por ejemplo, ¿dónde podría ser? En un loteamiento y un desarrollo urbano que ustedes lleven a cabo, necesariamente el MAES les va a pedir a ustedes que hagan un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Ustedes van a decir, quizás ahora mismo no puedo hacer, ¿verdad? Pero con un poco de experiencia, incluso ustedes pueden llegar a hacer si se especializan en eso. Por lo general se contrata a un especialista para eso. Eso están en CIT. Bueno, hablando entonces, bueno, ¿hasta ahí alguna consulta o está todo claro? Si alguien tiene alguna consulta, me interrumpen. Por mi parte no, todo claro. Bueno, perfecto. Seguimos entonces.
Entonces, el procedimiento del estudio de impacto ambiental, primeramente es declaración de los objetivos del proyecto. ¿Verdad? Está de más claro cuáles van a ser los objetivos del proyecto. Después, análisis de las posibilidades tecnológicas para lograr dicho objetivo. Tercero, declaración de una o varias acciones propuestas, incluyendo alternativas que puedan causar impacto ambiental. Estamos hablando de una obra vial en donde vamos a ver qué rubro vamos a tener y cuáles son las alternativas que pueden causar impacto. Por otro lado, descripción de las características y condiciones del medio ambiente antes del inicio de las actividades. Luego, descripción de las acciones propuestas, incluyendo un análisis de costos y beneficios, un análisis de los impactos ambientales de las acciones propuestas, ya final, y luego la evaluación de los impactos de las acciones propuestas sobre el medio ambiente, ¿verdad? ¿Dónde nosotros tenemos que empezar? Bueno, se empieza de la declaración del objetivo, pero ¿dónde se utiliza la matriz de Leopold? Por ejemplo, en el análisis de los impactos ambientales, ¿verdad? Y la importancia de cada impacto. Ahí nosotros vamos metiendo lo que serían las acciones y la importancia de cada acción, lo que habla acá. Acciones del impacto y la gravedad de la importancia o importancia del impacto. Y por último, un resumen y recomendaciones. Bueno. Entonces, la matriz de Leopold es un procedimiento para la evaluación del impacto ambiental de un proyecto de desarrollo y, por tanto, para la evaluación de sus costos y beneficios ecológicos, ¿verdad? No tanto monetarios, sino ecológicos. Y, por supuesto, monetarios después. La matriz de Leopold fue desarrollada en el 71 en respuesta a la Ley Política Ambiental de los Estados Unidos. Establece un sistema para el análisis de diversos impactos. Estos análisis no producen un resultado cuantitativo, sino más bien un conjunto de juicios de valor, ¿verdad? El principal objetivo es garantizar que los impactos de diversas acciones sean evaluados y propiamente considerados en la etapa de planificación de cualquier proyecto. Entonces, la matriz de Leopold tiene un estándar, ¿verdad? Realizado por justamente Leopold en el 71. Nosotros eso, y es general, ¿verdad? Nosotros eso lo vamos a aplicar a la obra cuando hagamos la evaluación. Entonces, dijimos que está compuesto por acciones en donde se consideran, por ejemplo, en el punto A, modificación del régimen, ¿verdad? Nosotros tenemos un régimen inicial antes de entrar en la realización del proyecto. ¿Y cuál va a ser esa modificación del régimen? Y tenemos que ver la introducción de la flora y fauna, controles biológicos, modificación del hábitat, alteración de la cobertura vegetal, alteración del flujo de agua, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Cómo se va modificando el régimen inicial y cómo se va a ir modificando, o sea, cómo puede llegar a afectar eso, ¿verdad? Por otro lado, tenemos transformación del terreno y construcción. Ahí tenemos la parte de urbanización, sitio, edificios industriales, aeropuertos, carreteras, caminos, ¿verdad? Cómo se va a ir transformando el terreno dependiendo de lo que nosotros realicemos. Explotación de recursos también es un ítem de la parte de acciones, ¿verdad? Cómo vamos a hacer perforación, excavación, perforación de pozos, etcétera, etcétera. Esas son todas las acciones que nosotros vamos a realizar en la obra. Y por otro lado son los factores que inciden en estas acciones. ¿Ok? Los factores, por ejemplo, pueden ser características físicas y químicas. ¿De qué? De la tierra, el agua, la atmósfera y los procesos, ¿no? Dentro de tierra, entonces tenemos recursos minerales, materiales, construcción, suelo, forma del terreno, etcétera, etcétera. Fíjense, entonces abarca prácticamente todo, pero la matriz de Leopold es un cuadro general de lo que puede tener una obra, en el caso de nosotros una obra, ¿verdad? Un proyecto vial, por ejemplo. Pero no necesariamente tiene
y hay que analizar cada uno de estos. En específico, la matriz de Holopole es mucho más complicada que una matriz sencilla. Nosotros podemos hacer, como le había dicho, considerar menos ítems dentro de una evaluación y va a funcionar también, ¿verdad? Eso se hace generalmente, las empresas constructoras lo hacen como para tener un control de lo que podría ocurrir y cuáles son, cuáles son los factores a tener en cuenta mejor, ¿verdad? O más. Bueno, vamos entonces a ver cómo es una matriz de Holopole, cómo se va generando, ¿verdad? Yo tengo acá una que conseguí por ahí y adapté a lo que sería un proyecto vial. Como les había comentado, la matriz de Holopole es algo general que ustedes lo pueden diseñar o lo pueden descargar, ¿verdad? No es algo raro, ¿verdad? Es solamente una forma de organización, ¿verdad? En donde, para lo que sería, por ejemplo, tenemos lo que serían las acciones del proyecto en esta zona y tenemos los factores los cuales afectan las acciones del proyecto. ¿Okay? Entonces, las acciones pueden ser una modificación del régimen, transformación del suelo, extracción de recursos y otros que nosotros podamos considerar. Dentro de modificación del régimen, ¿verdad? Alteración de la capa terrestre, alteración del drenaje natural, canalización, ruidos y vibraciones. Y acá en otros, importante, tratamiento de residuos, cambios sobre el paisaje natural, ¿verdad? Otras cosas que nosotros podamos considerar. Entonces, estas son las acciones que nosotros realizamos. ¿Y cuáles son los factores que se afectan? Y pueden ser dentro de la tierra, el agua, la atmósfera. Fíjense cómo es bastante completo y es muy fácil de ir completando, ¿verdad? Para poder entender, se ve, ¿verdad? La matriz, sí, se está viendo. Para poder entender entonces cómo ir completando, vamos a ver, no sé, 2, 3 y después, si quieren, ustedes van jugando con esto. Pero la idea es entender cómo funciona, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí, alteración de la capa terrestre. Esa es la acción del proyecto. Nosotros, en una obra vial, sí o sí alteramos la capa superficial terrestre. Cuando instalamos nuestro campamento, cuando hacemos un desbroce, por ejemplo, alteramos. ¿Y cómo eso afecta al medio físico? Y después tenemos dentro del medio físico, tenemos cómo afecta a la tierra. Y dentro de la tierra otra vez tenemos material de tierra, suelos o erosión, ¿verdad? Entonces acá tenemos que evaluar. Vamos al primero, que es alteración de la capa terrestre, tierra, material de construcción. Porque después tenemos alteración de la capa terrestre, pero en la parte biológica, cómo afecta a la flora, por ejemplo, a los árboles y arbustos. O cómo afecta a la flora, a las hierbas y pastos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esto es una matriz de Holopole bastante completa. Entonces, ¿cómo vamos evaluando? Para eso tenemos que entender, primeramente, si es un impacto positivo o si es un impacto negativo. Luego, ¿cuál es la magnitud de ese impacto, ¿verdad? Si es una magnitud baja, que puede ir, por ejemplo, baja, media o baja alta, va de 1 a 3. Si es una intensidad de la magnitud media o alta, ¿verdad? De 1 al 10 es cómo se va poniendo el orden de magnitud. Entonces, primero, si es positivo, va a ser del 1 al 10 positivo. Si es negativo, va a ser del 1 al 10, pero negativo. Luego, una vez que le pusimos valor a la intensidad del impacto, vamos a ver la importancia de ese impacto. Entonces,
Si es, por ejemplo, una duración temporal nomás del impacto y además es puntual, la calificación es 1. Si es una duración del impacto permanente, que ya va a quedar así, pero es en un lugar puntual, entonces la calificación es +3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, para lo que sería alteración de la capa terrestre, en el tema de los suelos, por ejemplo, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer en suelo? Vamos a tener un impacto positivo o negativo y va a depender de qué estemos considerando. Si estamos considerando, por ejemplo, que vamos a desbrozar un gran sector y después vamos a dejar así, por ahí es un impacto negativo, ¿verdad? En el suelo y en la erosión. Por lo tanto, en el suelo, el impacto va a ser negativo. ¿Y qué intensidad va a tener? Bueno, va a ser un sector de, qué sé yo, 2, 3 hectáreas. Entonces le podemos dar una intensidad baja media, ¿verdad? Por ejemplo. Por eso es algo subjetivo al cual nosotros le vamos agregando valor. Entonces, el impacto es negativo y es baja media. Entonces, -2. Ahora, vamos a lo que sería la importancia de ese impacto, ¿verdad? Si esas 2 hectáreas nosotros vamos a tener durante la obra nomás, entonces va a ser una duración media, ¿verdad? No es ni siquiera temporal, porque temporal es un ratito, ¿verdad? Es una duración media capaz, pero es puntual porque son solamente 2 hectáreas las que vamos a afectar en los campamentos, ¿verdad? Estamos hablando de los campamentos, porque esto se hace para cada rubro, ¿verdad? Entonces, duración media, puntual, porque son solamente 2 hectáreas, y eso nos da una calificación de +2. La calificación siempre va positiva. Entonces, +2. ¿Verdad? Y así sucesivamente tenemos que ir haciendo para cada elemento. Nosotros, a efectos de practicidad, porque podemos ir analizando uno a uno, pero nos va a tomar una eternidad, podemos, qué sé yo, analizar uno más. ¿Verdad? Por ejemplo, las acciones en extracción de recursos, para tener una idea. La extracción de recursos, por ejemplo, vamos a la explotación de canteras. La explotación de canteras es una parte de extracción de recursos y afecta básicamente a la tierra, agua y atmósfera, tienen sus consideraciones particulares. En la tierra, ¿cómo afecta al material de construcción? Y la explotación de canteras nos afecta positivamente porque nos brinda material de construcción para hacer nuestra base o subbase. Por lo tanto, es un impacto positivo, ¿verdad? Entonces, dentro de impacto positivo vemos la intensidad de la magnitud de ese impacto. Para mí, si nosotros tenemos una explotación de cantera que está positivamente cerca, ¿verdad? Y que nos va a ayudar, para mí es un impacto alto, por ejemplo. Y una afectación que nosotros vamos a hacer a la cantera podría ser baja o media dependiendo de dónde se ubique, de si las personas que van a estar, o sea, la gente va a habitar cerca de ahí, o sea, es muy subjetivo, pero para mí nosotros tenemos un impacto positivo alto porque vamos a tener material y la afectación es baja para mí. Entonces, 7. ¿Verdad? Entonces, extracción de cantera en lo que sería material de construcción es 7 positivos. Y la importancia es que va a ser un lugar puntual, ¿verdad? Porque vamos a estar en una sola cantera, es puntual, no afectamos un área muy grande, no es local, ni tampoco es regional, sino que puntual, pero es una duración permanente, o sea, ya es algo que va a quedar así una vez que nosotros hacemos el destape de cantera y retiramos el material, ya queda así. Entonces, +3. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que ir haciendo. Por ejemplo, esto va a ser positivo. Voy a poner números como para poder 5,3, por ejemplo, 5,3.
menos 5, 2, ¿verdad? Así sucesivamente vamos a ir haciendo. ¿Y cómo se lee esto? Primeramente, para lo que serían las acciones del proyecto, más abajo va a haber una sumatoria, ¿verdad? En el caso de la alteración de la capa terrestre, vemos que tenemos, en este caso, porque solo analizamos un impacto, tenemos un solo impacto. Impactos positivos, 0. Suponemos que no hay un impacto positivo para lo que sería alteración de la capa terrestre. Impacto negativo tenemos 1, ¿verdad? Y ahí vemos el promedio aritmético. ¿Cuál es el final que se lee? El promedio aritmético, que es la multiplicación de los impactos con la importancia. En el caso de las acciones, vemos que el impacto más negativo es el menos 4. Y el impacto más positivo es el 21, ¿verdad? Entonces, vamos a tener varios números acá, qué sé yo, acá vamos a tener 10, 15, 8, menos 10, menos 15, etcétera. Y tenemos que ver cuál es el más negativo y cuál es el más positivo. ¿Dónde se ubica el más negativo? Y se ubica en la alteración de la capa terrestre. Por lo tanto, la mayor afectación negativa vamos a tener en la capa terrestre, ¿verdad? Quiere decir que para la acción de la alteración de la capa es donde nosotros tenemos que tener un plan un poco más desarrollado o ponerle más atención, ¿verdad? Y para lo que serían los factores del proyecto, que serían los factores del medio físico, biológico o socioeconómico, vemos cuál es el más positivo y el más negativo también. El más positivo es, como pusimos solo ese hasta ahora, material de construcción de lo más positivo, ¿verdad? Entonces, ok, material de construcción, vamos a ponerle atención, pero para una buena gestión, ¿verdad? ¿Y cuál es el más negativo? El menos 10, que equivale a el factor físico, atmósfera y ruido. Entonces ahí tenemos que decir, ok, acá tenemos que analizar mejor el factor ruido de la cantera o el factor ruido. Vamos a ver cuál es el más negativo ahí, ¿verdad? Acá después nosotros vemos del factor ruido cuál es el que más está más negativo y que tiene mayor orden de magnitud, ¿verdad? De importancia. Y ahí vamos analizando. O sea, no es muy complicado, es más que nada la parte del relleno de cuáles son las acciones y cuáles son los factores, es lo que es bastante subjetivo y al final se traduce en un valor de lectura de la situación, ¿verdad? Particular. Por último, entonces, vemos que el más positivo de las acciones, vemos que concuerda con la explotación de cantera también, ¿verdad? Entonces, al final el promedio tiene que dar igual, 21 y 21. Muy bien, entonces eso sería básicamente la matriz de Leopold, entender cuáles son impactos positivos o negativos, cuál es la intensidad de ese impacto y la importancia de ese impacto también. Y ahí vamos completando la matriz y vamos analizando finalmente cuáles son los más importantes, en cuál se impacta más. Y esto hace, digamos, a lo que sería la evaluación de impacto ambiental. Bueno, posteriormente, como un resumen, dice de la matriz de Leopold, la discusión comprende los siguientes aspectos: la descripción de la acción propuesta, el probable impacto de la acción sobre cada factor que identificamos, los efectos ambientales que no se pueden evitar y las alternativas de mitigación de la acción propuesta. ¿Okay? La relación entre el uso humano del medio ambiente a corto plazo, o sea, ahí vamos haciendo un documento de evaluación de impacto a través de la matriz de Leopold que nos da valores numéricos que a nosotros como ingenieros y a cualquier técnico, los números muchas veces hablan más que las palabras. Por lo tanto, la matriz de Leopold es una manera simple de resumir y jerarquizar los impactos ambientales y concentrar el esfuerzo en aquellos que se consideren mayores.
La ventaja es su recordatorio de toda la gama de acciones, factores e impactos. En la medida de lo posible, la asignación de magnitud debe basarse en información de hecho, ¿verdad? No subjetivo, sino que de hecho, y obviamente siempre va supeditado a la subjetividad del profesional. Sin embargo, la asignación de importancia puede dejar opinión subjetiva. Esta separación explícita de hecho y opinión es una ventaja de la matriz del Leopold. Muy bien. Entonces, básicamente, nosotros en la gestión ambiental tenemos, por un lado, la ruta, el camino que tenemos que seguir, que nos dicta las especificaciones técnicas. Y por otro lado, tenemos lo que tenemos que cumplir durante la obra, que son los planes de acción, tanto sociales, ambientales y socioambientales. Y el control que nos hace el MOPC queda a cargo del cumplimiento de estos planes la contratista o el ingeniero encargado de esta obra. Eso por un lado. Y por otro lado, la evaluación de impacto ambiental se puede hacer antes, durante y después de el hecho consumado de la obra, y eso se puede hacer mediante métodos matriciales simples o complejos, ¿verdad? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta o algún comentario? Si no, hasta ahí vamos a llegar con lo que serían los estudios de impacto ambiental. Espero que se haya comprendido bastante bien. Y parece que nadie tiene ninguna consulta, ¿verdad? Antes de que Sé se que vayan, por ahí no es con, o sea, sé que no es relacionado a obras viales, pero no escuché si mencionó si a partir de cuánto o de qué magnitud una obra civil edílica tiene exigencia de estudio de impacto. en realidad, supuestamente todas las obras tienen una exigencia de impacto, pero por lo general no te piden para una vivienda, por ejemplo. Una vivienda quizás. Vivienda no Ah, te pide un edificio tampoco, salvo que el edificio impacte de manera importante en una zona verde, por ejemplo, de una ciudad, ¿verdad? Una zona boscosa dentro de un claro. centro, un casco urbano, es necesario, el MADES te va a pedir sí o sí que para la presentación de la carpeta municipal esté acompañado de un estudio de impacto ambiental, porque ya hay una inversión interesante ahí. Pero realmente Claro, no claro. desconozco si hay algún criterio monetario para los estudios de impacto ambiental, ¿verdad? En Ok, teoría, ok. en teoría, si uno va a talar un árbol, tiene que tener como un permiso otorgado, ¿verdad? Ay, ya, ya. Bien, lo que voy a hacer ahora es, me pueden poner presente ahí en el chat, pero de todas maneras, a ver cómo puedo organizar, a ver si alguien me da una mano, cómo puedo organizar para que se vean todos en la pantalla. Ajustar vista, ¿verdad? Y mosaico, versión antigua, dice. Pasa que le estoy viendo a uno solo y quiero verle a todos para sacar una foto. Creo que se puede ajustar la cantidad ahí en ese. En Ajustes. mosaico puedo ajustar. No sé por qué le sigo viendo a una persona, nomás. Y después En los tres puntitos y luego dale a ajustar vistas. vamos a hacer lo siguiente. Ahí me indican ustedes.
Una sola persona más, por favor. Ajustar vistas. Sí. Después, mosaico, ¿verdad? Y Y está bien, profe, pero le tenés fijado nomás a este Joel Cornelio. Tenés que seleccionar ahí y ahí desfijar. Ahí está, ese. ok, ah, Ahí está, eso nomás. perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Genial, genial, genial. Entonces voy a sacar un screen acá para justificar mi sueldo. Bien, ¿te parece si tenemos un 5 minutos de descanso y seguimos con instalaciones? ¿No le dije en este mismo enlace o en otro? No, acá nomás, en el mismo. Día libre mañana. Ok. ¿Cómo? Anda, nomás ya hacer la previa a tu Día libre cumpleaños, profe. mañana. No entendí, pero... Dale, vamos en 5